y que podríamos decir brotan del corazón de Dios. Esas verdades han quedado condensadas, han quedado expresadas en lo que domingo a domingo nosotros proclamamos al finalizar la homilía. ¿Qué hacemos al finalizar la homilía? Rezamos nuestra profesión. ¿Y cómo se llama esa profesión de fe? ¿Cómo le decimos también? El credo. Ahí están condensadas todas esas verdades. Vaya, busque o escríbalo, ¿verdad? Escriba usted en el credo y vaya subrayando cada una de esas verdades que manifiestan ese amor misericordioso de Dios. Y es gracias al credo en que hacemos presentes cada domingo, ¿verdad?, en nuestras oraciones, todo ese contenido de amor misericordioso que Dios nos ofrece. Claro, podríamos pensar que cada vez que recitamos el credo estamos diciendo, ¿verdad?, como en una frase oculta que está ahí, compuesta con esas 5 letras o palabras: creo en la misericordia de Dios. Eso estamos diciendo. Eso es lo que expresamos. Creo en la misericordia de Dios o en la misericordia divina. Y no se trata de añadir algo, diríamos hoy, ¿verdad?, esa frase al credo que fue compuesto muchos años, muchos siglos. Tiene toda una historia ya. No podemos vamos a pensar que le vamos a agregar algo a nuestra profesión de fe, pero eso es lo que expresamos. Creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección de los muertos, creo en el amor misericordioso de Dios, o creo en la misericordia divina. Y así nos encontramos. A ver, primera carta de San Juan 4:8. A ver quién tiene su Biblia. Como sé que ustedes son buenos cristianos, traen su Biblia. A ver, primera de Juan 4:8. ¿Qué nos dice? Alguien que la lea muy fuerte. A ver, y sé que son expertos en Sagrada Escritura, que la encuentran rápido. Palabra de Dios. El que no ama, dice, ¿y cuántos de nosotros no amamos todavía? Porque no estamos amando a nuestro hermano, esposo, hijos, vecinos, compañero de trabajo, y todo porque algo nos hace, ¿verdad? El vecino solo porque el perro llega a hacerse su pipí allí, ¿verdad? Ya no lo amamos, lo odiamos. Queremos matar el perro y matamos también al vecino, ¿o no? Eso pasa. Si usted lo amara, recogiera eso, a gracia que hizo el perro, ¿verdad? A perrito, ¿verdad? Es abono, llévelo y échaselo a las plantitas que tiene usted ahí. Pero no lo hace, se pelea. Si usted amara a su esposo, no le reclamara, ¿verdad?, insistentemente con esos celos enfermizos que a veces tenemos. O a la esposa, ¿verdad? ¿Para qué te vas a arreglar? Deberías arreglarte para mí, pero ¿para quién te estás arreglando? No hay amor, ¿verdad? Y si no hay amor es porque no hemos conocido a Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 4:16? Primera de Juan, el mismo capítulo, solo el versículo 16. Te alabamos, Señor. Dice, nosotros, ¿quiénes? Usted y yo, nosotros, los que estamos aquí. Ojalá que los que se hayan quedado en casa también. Hemos encontrado y hemos conocido el amor de Dios. Y el que conoce a Dios permanece en Él y Dios en uno, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir eso? Pregúntese, ¿será que Dios está permaneciendo en mí?
¿Y cómo saber que Dios está permaneciendo en cada uno de nosotros? ¿Cómo saber? En que estoy amando. En que estoy amando, ¿verdad? En que estoy amando. Por amor creó entonces Dios el universo. Por amor suscitó la vida. Por amor ha permitido la existencia del hombre. Por amor hoy nos permite soñar, sonreír, suspirar, rezar, trabajar, tener un momento de descanso. ¿Y qué más podríamos decir? Por amor Dios nos lo permite todo para bien nuestro. Por amor. El amor, sin embargo, hay que decirlo, tropezó con el pecado, ¿verdad? Ese amor está allí en cada uno de nosotros. A veces no lo podemos manifestar. A veces la gente no lo puede ver en nosotros porque lo que ves, lo que mejor manifestamos muchas veces es el pecado, que se manifiesta de diferentes maneras: odios, envidias, codicia, avaricia, autosuficiencia, mentira, un montón de cosas, ¿verdad? Es que ese amor con que Dios nos trata, que Dios se nos ha manifestado, ha tropezado con el pecado. Un pecado que penetró en el mundo y que fue acompañado por el drama de la muerte. Romanos 5:12. A ver, Romanos 5:12. ¿Quién lo tiene? A ver, Wendy. El amor tropezó con el pecado y desde entonces la historia humana quedó herida por dolores casi infinitos, y los podemos enumerar: guerras, injusticia, hambres, violaciones, abuso de niños, esclavitudes, infidelidades matrimoniales, desprecio de los ancianos, explotación de los obreros, asesinatos masivos por motivos raciales o por motivos ideológicos. ¿Qué más le agregaría usted a esta lista? Corrupción, ¿qué más? Aborto, ¿qué más agregaríamos? ¿Verdad? Con eso ha tropezado el amor de Dios. Y entonces quedamos como mentirosos de frente a Dios cuando decimos que lo amamos, y que quedamos diríamos eudenda frente a la misericordia de Dios, porque Él, siendo tan bueno con todos, nos ha dado todo. Y nosotros, ¿cómo le hemos correspondido? ¿Verdad? Con una historia teñida de sangre. Con eso le hemos correspondido. Con una historia llena de sangre. Una historia llena de pecado. Una historia que también es el campo de la acción de un Dios que es capaz de superar el mal con su misericordia. Porque donde abundó el pecado, dice también el apóstol, sobreabundó la gracia. Miren qué interesante. Tropezó la misericordia de Dios, su amor, con el pecado, pero se sobrepuso. Solo nosotros los quedamos ahí. A veces acostumbrados a vivir así. ¿Cuántos días componen la cuaresma? 40 días. 40 días hubiese confesado todos mis feligreses de Aculhuaca. No los podía haber confesado. Y si yo llevara un número de cuántos pude confesar, ni 500 confesé en cuaresma. Y los demás se confesarían. ¿Saben? No sé si se confesaron. Fueron a otro lugar, ojalá, ¿verdad? Y si todos nos hubiéramos confesado en la cuaresma, ¿qué estaría pasando hoy en la Pascua?
no hubieran medidas de excepción, no hubieran familias destrozadas, divididas, fragmentadas, matrimonios que están a un hilo de separarse, que están allí juntos los esposos, pero que ya no se aguantan y ya no se toleran. Y sin embargo estamos ahí porque por amor a Dios, porque donde se sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso es interesante, ¿verdad? Que el Señor se sobrepone a esa realidad a la que nosotros a veces, no por nuestras capacidades, la gracia de Dios nos hace falta, pero a veces no hacemos ni el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Y hay que decirlo entonces, solo Dios puede devolvernos la dignidad a quien tiene las manos y el corazón manchado, y todo por su infinita misericordia. ¿Y por qué manchamos nuestras manos y manchamos nuestro corazón? Por nuestras infinitas miserias. Miren qué contradictorio. Nosotros, nuestras infinitas miserias son grandes, ¿verdad? Que nos opacan inclusive hasta la misericordia de Dios, aun cuando ésta es infinitamente inmensa. Y todo porque nos ama el Señor, porque su amor es más fuerte que el pecado. Así que Dios eligió por amor a un pueblo. Pensemos en el pueblo de Israel. Lo eligió como señal de su deseo de salvación universal, movido por una misericordia extraordinariamente infinita. Envió profetas y dio señales de esperanza. Repitió una y otra vez que la misericordia era más fuerte que el pecado. Recorramos la historia del pueblo, lo hemos visto en Cuaresma. Enumeremos cuántas manifestaciones de amor misericordioso tuvo Dios con aquel pueblo. Permitió que en la cruz de Cristo el mal fuera derrotado, que fuese devuelto al hombre arrepentido el don de la amistad con el Padre de las misericordias. Eso es lo que hemos vivido el Viernes Santo, contemplando al Hijo de Dios crucificado. Y nosotros muchas veces, aún viendo, contemplamos. Descubrimos así que Dios es misericordioso, capaz de olvidar el pecado que nos arroja lejos. Nos dice el Salmo 103 en los versículos 11 y 12: como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Tan lejos está el oriente del ocaso, aleja de él de nosotros nuestras rebeldías. Salmo 103. La experiencia del perdón de Dios levanta al hombre herido, limpia sus heridas con aceite y vino, lo monta en su cabalgadura, lo conduce para ser curado en su mesón. ¿A qué nos recuerda esas palabras? Al buen samaritano. La misericordia de Dios nos debería llevar hasta ahí, a portarnos de frente a nuestros hermanos como buenos samaritanos. Los santos padres enseñan que Jesús es el buen samaritano, que toma sobre sí la humanidad entera, carga en su hombro la realidad, la vida de cada uno de nosotros, que toma sobre sí la humanidad entera, que se recoge cuando está tirado en el camino, herido por sus fallas, y lo lleva para tratarlo con cariño y con amor hasta su casa. Hoy podríamos decir, como iglesia, en cada grupo, en cada movimiento, en cada ministerio, enseñar y predicar la misericordia divina debe ser ciertamente nuestro compromiso. San Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, Dios rico en misericordia, nos explicó la relación que existe entre el pecado y la grandeza del poder divino. Y dice en la encíclica del Santo Padre: precisamente porque existe el pecado en el mundo, al que Dios amó tanto,
es que le dio a su Hijo único. Dios, que es amor, no puede revelarse de otro modo sino a través de la misericordia. Y ya podríamos ver los evangelios, ¿verdad? ¿Por quién se dejó ver Jesús después de su resurrección, en las primeras horas de la resurrección? Por la Magdalena. ¿Y quién era la Magdalena según la historia? Una mujer pecadora. Les aseguro que ustedes no llegan a la altura de la Magdalena, porque seguramente no han visto a estas horas al resucitado. Todavía no lo han visto. Se le apareció a la pecadora. ¿Y por qué lo hizo? Por amor y por misericordia. ¿Verdad? Qué interesante. Ni siquiera se le apareció a los apóstoles así, ¿verdad? Por ser ellos, a Juan porque era el más querido. No, a la Magdalena, ¿verdad? A la Magdalena. Y así entonces, esa experiencia del perdón nos debe enseñar y a recoger que debe ser lo que cada uno de nosotros debemos de predicar: amor y misericordia, no condenación, no condenación. Miren, a veces yo escucho a predicadores y me llaman la atención, y está bien, ¿verdad? Yo digo, hay que llamar cuando yo digo, ¿verdad? A ver cuántos se habrán confesado hoy en este tiempo de la Cuaresma. No lo hago con el fin sino de que no nos limitemos a experimentar esa misericordia de Dios. Busquémosla, hagámosla nuestra, ¿verdad? Conquistémosla. No es para que, no, si yo no estoy aquí para condenar, pero hay unas predicaciones, ¿verdad? Que maldito no sé qué y no sé cuánto, y esto no van a tener perdón. Dios no predica así. Y que ya viene el fin del mundo y que entonces, ¿verdad? Esto no sé qué y no sé cuánto van a ver. Dios no predica así. Recorriendo la historia de la salvación, Dios se ha mostrado siempre misericordioso, aun cuando como personas nosotros no le paguemos a Dios, no le correspondamos a Dios como Él espera de nosotros. Pero nunca, sí han habido tantas pruebas que el hombre ha pasado, pero ni siquiera podemos pensar que han sido un castigo para la humanidad, sino que el hombre termina cosechando lo que siembra. Esa es otra cosa, pero no es lo que Dios quiere. ¿Verdad? No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que todos nos salvemos, ante bien lleguemos al conocimiento de la verdad, nos dirá el apóstol. Por tanto, eso recogido en la encíclica del Papa nos lleva a eso. Dice el Papa, esta corresponde no solo con la verdad más profunda de ese amor que es Dios, sino también a la verdad interior del hombre y del mundo, que es su patria temporal, nos está diciendo, ¿verdad? Juan Pablo II quiso inaugurar esta gran fiesta de la Divina Misericordia, manifestando lo que pasa con Santa Faustina. Ustedes recordarán mejor esa experiencia, ¿verdad? Recoge el Papa eso y entonces nos pone de frente a esta celebración. Y hoy diríamos, desde esa perspectiva del credo, ciertamente nosotros profesar nuestra fe confiando, abandonándonos en esa misericordia divina que Dios nos presenta. Porque decir que creo en la misericordia divina es decir que Dios nos perdona, que Dios nos rescata, que desciende para rescatarnos, que viene para purificarnos. Creer en Dios que nos recuerda su amor. Nos dice el profeta Isaías, a ver quién lo lee. Isaías 43, 25. A ver quién tiene su Biblia. Allí ya lo tenemos. A ver. Isaías 43, 25. A ver, Eladio. Entre Wendy y Eladio se están compitiendo aquí. Eladio.
palabra de Dios. Dice, le hizo conocer los horrores de la guerra. No es que Dios, ¿verdad?, quería eso, pero nosotros a veces es lo que buscamos. Yo digo, ¿a qué estamos invitados a vivir en el hogar? A vivir en paz, ¿verdad? ¿O es que Dios nos está pidiendo, vivan en guerra, peléense, esposos, peléense, padres, desen duro con sus hijos, hijos, peleen con sus padres, no le den agua allí, ni tregua? Eso nos está diciendo el Señor. ¿No? ¿Y por qué lo tenemos en la casa? Porque nosotros lo queremos. Y Él nos hace experimentar esa realidad. Y la sufrimos grandemente, la sufrimos. Pero como lo dirá el profeta, ¿verdad? Era yo mismo el que tenía que limpiar sus rebeldías por amor y no recordar sus pecados. Por eso, creer en Dios que dijo en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Recordaremos Lucas 23:34. Lucas 15, recordaremos la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Creer en Dios es pensar en la dureza de los hombres y pasar de los errores de algunos bautizados que siguen presentes en la iglesia y ofrecen sin cansarse, ¿verdad?, tantos males a la misma humanidad, y ponernos de frente a un Dios que los sigue perdonando, levantándonos de las caídas que vamos teniendo en nuestro caminar. Creer en la misericordia divina es dar gracias a Dios porque es eterno su amor. Salmo 106. Porque nos ha regenerado y nos ha salvado, porque ha alejado de nosotros el pecado y porque podemos llamarnos en verdad hijos suyos. Primera de Juan 3:1. A ese Dios misericordioso, desde lo más profundo de nuestro corazón, es el que debemos nosotros alabar. A ese Dios amoroso y misericordioso, a quien le debemos de tributar nuestra bendición, nuestro agradecimiento, a ese Padre misericordioso. Y como lo dirá el apóstol Pedro, bendito sea el Dios y Padre nuestro, quien por su gran misericordia, mediante su resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada, inmancesible, reservada en los cielos para cada uno, a quienes el poder de Dios por medios de fe les protege para la salvación y está dispuesto a ya ser revelada en el último momento, dirá el apóstol Pedro. Ahora bien, ¿cómo describe Jesús la misericordia? 6 elementos y de manera rápida, porque ya van a ser las... ¿A qué horas tengo yo? Solo 15 minutos me dijeron que tenía que hablar. 3:30 son. A las 3:30, que ya las adoradoras me van a decir, es hora de la caronilla, Padre, no se pase del tiempo. Pero ¿cómo Jesús describe su misericordia? 6 elementos. Jesús nos enseñó que proclamar el evangelio a los pobres es su primera prioridad pastoral. Recordemos San Lucas. Entró en la sinagoga, le entregaron el libro del profeta Isaías, proclamó aquella palabra que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado ¿a qué? A anunciar la buena nueva. ¿A quién? A los pobres. Y esa debe ser nuestra primera prioridad, ¿verdad? El Papa Francisco, en uno de sus documentos, principalmente en Evangelii Gaudium, resulta que nos pone y nos hace un reto, un gran desafío. Nos dice el Papa en la Evangelii Gaudium: quiero decir con pena que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La gran mayoría de los pobres tienen una apertura especial a la fe, necesitan a Dios, y no debemos de dejar de ofrecerles su amistad y sus bendiciones, su palabra, sus sacramentos y un camino de crecimiento y madurez en la fe. Por tanto, la opción preferencial por los pobres debe ser todo traducirse a una atención religiosa privilegiada y preferencial. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pobres, ¿verdad? A los pobres.
Y entonces el primer elemento de prioridad donde Jesús manifiesta su misericordia es ese, ¿verdad? Proclamar el evangelio a los pobres. Y que a veces nosotros no lo estamos haciendo. Somos los que estamos los que somos y ya. Y como un indio menos, un refrigerio más. ¿O no es así? A veces así hacemos, ¿no? Por tanto, pongamos en práctica la misericordia. ¿Cuántos grupos de oración tiene Renovación Aculhuaca? ¿Cuántos? 3 me dijeron en la mañana. ¿Cuántos eran? 5 me dijeron. Ay, hay 4, miren, hoy en la mañana se formó el otro. ¿Cuántos tiene Santa Rosa? ¿Y cuántos eran? 5. Vaya, muy bien, aquí era Santa Rosa. ¿Cuántos tiene el Calvario? 2. ¿Cuántos grupos de oración? 2. 2. ¿Y cuántos eran? 7. 7. Ahí faltan 5. ¿Verdad? Entonces, pongan en práctica la misericordia de Dios. Vayan a donde están estos hermanos. ¿O se murieron con el COVID? No, hay que buscarlos. ¿Verdad? Hay que buscarlos. Para que la pena no siga siendo más grande en las palabras del Papa Francisco, ¿verdad? Para que nosotros entonces cumplamos ese capítulo 4 de San Lucas, no me equivoco. Y entonces, para ir adelante. Segunda cosa, Jesús explica su misericordia o nos describe su misericordia cuando nos dice, ¿verdad?, que Dios es nuestro Padre misericordioso, como lo aprendimos con la parábola del hijo pródigo. Tras recibir en casa a su hijo que estaba perdido, lo perdona y se alegra. ¿Y qué hace más con el hijo? Hace fiesta. Hace fiesta. Pero nosotros, ¿qué? La misericordia de gozo tanto al pecador reconciliado como también para Dios. Y entonces hoy, segunda cosa, hay que poner en práctica la parábola del hijo pródigo. Vayamos, o cuando aquel vuelva, ¿verdad?, recibámoslo con alegría. Recibámoslo con alegría. Y la renovación tiene en práctica todavía de poner en capilla a los que se habían alejado. Todavía está esa práctica. Es que yo por eso quiero decirles que no me metí a la renovación cuando estaba yo cipote, pero no me gustaba porque si yo faltaba 1 o 2 veces, me iban a enchutar a la capilla y veía la capilla como un castigo. Así veía yo la capilla. Y si ahí está el Señor, yo decía, ¿por qué va a ser un castigo irme a meter ahí? ¿Verdad? Y yo dije, si el Señor debe ser para manifestarme su amor misericordioso. Pero los hermanos, no, hermano, usted faltó en su crecimiento, se tiene que ir a capilla y tiene que volver a comenzar el proceso. Y aquí, ¿quién es el misericordioso? ¿Dios o los hermanos?, decía yo. Y desde entonces dije, no, mejor me hago sacerdote y no voy a ir. No voy a ir. No creen, ¿verdad? Así entonces, tercer cosa, Jesús afirma en la misericordia que Él es el rostro del Padre misericordioso. Él es el buen pastor que se adelanta a buscar y encontrar los que están perdidos. Oigan, encontrar a los que están perdidos. No vamos a dejar la mascarilla porque todavía no, ya los obispos mandaron su mensaje, ¿verdad? Ahí está el mensaje del obispo que dio hoy después de misa de 8. Y lo que les decía yo, hay que ser prudentes en lo de la mascarilla, las medidas que ya tenemos por el coronavirus, aunque se diga que ya no es obligatorio. Ahí lo están diciendo los obispos, ¿verdad? Pero eso no quita que entonces nosotros sigamos esperando. Necesitamos hoy ponernos en una actitud de salida. Tercera característica que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, de ver aquella comunidad con ese espíritu misionero. Y entonces volvamos y volvamos a enamorar a aquellos que se nos han quedado, para que vuelvan, ¿verdad? Acerquémosles a ellos a Jesús.
Si es que ellos no vienen a nosotros. Y tenemos una oportunidad bien clave. Viene el mes de mayo. ¿Y qué celebramos en mayo? ¿Y qué se hace en el mes de mayo? Las flores de mayo. Llevémosle la flor de mayo entonces a su casa, tal vez la motivamos. Ay, es que si me traen la Virgen, entonces van a esperar que yo les dé pan con café. Llévenlo también para que se haga una convivencia. Puede ser que así pesquemos, porque quiera o no, la fe no solo entra por el oído y por los ojos, sino también por la panza. Entonces veamos cómo vamos a pescar. Y entonces el tercer elemento, Jesús muestra el rostro del Padre misericordioso. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, cierto que nos está faltando mucho mostrar el rostro de un Padre misericordioso para con nuestros hermanos? En el coro, en el mismo grupo de ancianos a veces no mostramos ese rostro misericordioso. Ay, este hermano, ay, esta hermana, ay, es que bien es que estábamos así, ¿verdad? Un momento, pero eso se escucha. Ay, es que lo mismo me ponen a hacer. Ay, es que no sé, rostro del Padre misericordioso, ¿verdad? Y luego, un cuarto elemento, ¿cómo muestra Jesús su misericordia? ¿O cómo nos enseña Jesús su misericordia? ¿Cómo nos muestra Jesús su misericordia? Quiere hacer, en el tercero, quiere hacer lo mismo con nosotros. Miren, cuando llevaban a los enfermos, ¿qué hizo Jesús? Los curó. Cuando la viuda expresó su pena por la muerte de su hijo, ¿qué hizo Jesús? Y claro, yo no voy a resucitar quizás a alguien, pero le voy a dar ánimo, le voy a dar esperanza, le voy a compartir mi vida, ¿verdad? Haciéndole pasar un momento diferente ante un momento duro y difícil como es el dolor de una pérdida de un ser querido. No le voy a devolver la vida a ese hermano seguramente, pero le voy a dar un momento diferente, ¿verdad? Para poder saber interpretar e integrar esa realidad de dolor a nuestra misma vida espiritual y nuestra misma vida humana. Entonces Jesús, allá ante aquella mujer, le resucitó a su difunto. Cuando le llevaron a la pecadora adúltera, aquella mujer pecadora, ¿qué hizo Jesús? La perdonó, ¿verdad? La perdonó. Por tanto, usted no tenga miedo de llegar al confesionario. Yo no he ordenado hasta hoy. A nadie le digo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Aunque pareciera que de manera automática levanto mi mano. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo, te conceda por el misterio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de yo tampoco te condeno, dices. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Rostro de un Padre misericordioso. Cuarto elemento, Jesús quiere que sepamos que su auténtico discípulo ponga en práctica su misericordia. ¿Y en qué parábola? En la parábola del buen samaritano. ¿Qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo el levita? Vio al golpeado y se fue. Y así hacemos nosotros, ¿verdad? Pero él dice, no, debemos de tomar la actitud del buen samaritano. Jesús nos habla de él, que vence los prejuicios, las normas, los momentos que puede estar viviendo, y entonces se pone al servicio de él y se vuelve el auténtico prójimo que muestra el amor misericordioso y nos invita. Vean allí el texto bíblico: anda y haz tú lo mismo. Lo está diciendo el Señor, ¿verdad? Y a veces lo más duro es que ni siquiera con nuestra misma familia lo hacemos. Quinto elemento, Jesús nos enseña que la misericordia y el perdón del Padre son ilimitados y que nosotros de igual modo deberíamos perdonar una y otra vez. Pedro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces?
no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que es igual a decir toda la vida, siempre. ¿Lo hace usted? ¿Lo hago yo? ¿Lo hacemos nosotros? Los cansamos, ¿verdad? Y por tanto, la misericordia nos lleva a decir eso, ¿verdad? A manifestar ese perdón de una manera ilimitada. Ay, Padre, ¿por qué no es usted el que viera lo que me toca a mí? No, si es que no es eso, ¿verdad? Si no pusiéramos pensar en que Dios ya no aguanta con nosotros, ya no soporta con nosotros. Su amor, su misericordia es infinita, es ilimitada. Por tanto, el quinto elemento nos lleva. Todo discípulo del Señor debe de aprender que el perdón que el Padre nos manifiesta es ilimitado y por tanto, igual nosotros debemos expresarlo y por tanto en el Padre Nuestro lo decimos: perdona mis pecados como también yo perdono al que me ofende. Y si su esposa estuviera a la par cuando está rezando el Padre Nuestro, dijera: no sea mentiroso que no lo haces conmigo. Es cierto. Y si no, hágalo cuando usted esté sentado a la par de su hermano y su hermana, que a veces suceden cosas así, ¿verdad? Sexto elemento: Jesús nos promete que la misericordia y el perdón serán nuestros si los practicamos, y nos pide ser bienaventurados y misericordiosos, y sólo así alcanzaremos misericordia. No juzguen, dice el Señor, y no serán; perdonen y se les den y se les dará. Recibirán una medida rebosante. ¿Hasta dónde? Hasta los bordes, ¿verdad? Hasta los bordes. Por tanto, entonces, Dios no se queda con nada, no se reserva nada para sí mismo. San Juan: tanto amor tuvo Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Y para qué lo entregó? Para que ofreciera su vida en rescate de la perversa vida de nosotros, ¿verdad? ¿O no es así? Y así entonces, tengamos en cuenta el Padre Nuestro. Subrayenlo allí, yo termino. El mundo está hambriento de misericordia. Y una señal de eso es el crecimiento que debe de ir teniendo esta devoción a la divina misericordia. Me alegra escuchar a las hermanas allá los jueves, ¿verdad? Me gusta ir por la calle o ir caminando cuando escucho, ¿verdad?, 3 de la tarde, cantándolo. Pero no, que no sea una devoción que quede a rostro de piel, que toque el corazón, que logremos interpretar y comprender lo que se expresa allí, ¿verdad? Por su gloriosa pasión, eso dice, por su gloriosa pasión, dice, ¿verdad? Entonces, que logremos entender eso que expresamos, que nos toque el corazón y que nos vaya transformando en eso que estamos expresando y celebrando, ¿verdad? Que no se vuelva una tradición más. Yo digo, la fe no se debe de vivir por tradición, debe ser una convicción de lograr reconocer, de lograr comprender e integrar eso que es Dios para cada uno de nosotros, para poderlo manifestar hacia los demás, ¿verdad? Hacia los demás. Y así entonces termino. Nuestra vida debe ser una reflexión personal combinada con la reflexión de lo que hoy celebramos, la misericordia de Dios, que nos ha de hacer crecer en la gracia, que deben de ser esos aspectos centrales en nuestro proceso de conversión para alcanzar y ser lo que Dios espera de nosotros: un pueblo lleno de misericordia, un discípulo, un apóstol, un mensajero, un hermano, un cristiano que manifiesta lo que de Dios recibe. ¿Y qué recibimos de Dios? Su misericordia. ¿Y qué vamos a manifestar? La misericordia de Dios. Por tanto, agradecidos con el Señor, pidámosle que nos conceda esa gracia
No solo hoy, sino toda la vida. Hagámoslo en la casa, hagámoslo con nuestros compañeros de trabajo, en el estudio, aquí mismo en la comunidad. Nos cuesta porque nos cuesta, somos limitados. Somos limitados, nuestra naturaleza humana nos compromete, pero por eso los elementos de aquella comunidad primera, ¿verdad? Una comunidad de fe, una comunidad eucarística, una comunidad de oración y por tanto una comunidad misionera. Hagámoslo, seguramente no estará lejos, difícil al alcance de nuestra, sino está muy al alcance de nosotros, porque el amor y la misericordia de Dios es grande. Bendiciones a todos. ¿Qué sigue después?